Bienvenidos a la tercera sesión del entrenamiento para las pruebas saber del curso Presaber 11 de ATIS Entrenad su Saber. Esta es la clase virtual de matemáticas y empezamos con la primera pregunta de la tercera sesión. Responda las preguntas de la 1 a la 3 de acuerdo con la siguiente información. Un triángulo equilátero de 75 centímetros de perímetro se le quitan 3 triángulos también equiláteros de 5 centímetros en cada lado, como se muestra en la figura. Entonces acá podemos evidenciar el triángulo. Ahora, la primera pregunta es, ¿el perímetro de la zona sombreada puede ser calculado? Sí. Entonces, la zona sombreada en este caso sería esta de acá, ¿ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta que lo único que yo estoy haciendo es lo siguiente. Yo tengo que, digamos que cada lado de los triángulos pequeños se llama X tal cual como lo evidenciamos acá, X, X y X. ¿Listo? Ahora, si el perímetro de la zona general era 75, si yo le quito un lado y le quito un lado acá y le quito un lado acá, es como si estuviera haciendo 75 menos x, x, x. Y eso me da el perímetro de toda la zona sombreada. Y eso al mismo tiempo es como si yo le estuviera quitando el perímetro de uno de los triángulos pequeños, porque el triángulo pequeño tiene un perímetro, cada triángulo pequeño tiene un perímetro de x más x más x. Entonces es como si fuera la resta del triángulo grande menos uno de los pequeños. Y por eso la respuesta correcta sería la respuesta B. A 75 centímetros le restamos el perímetro de uno de los triángulos de 5 centímetros de lado. La pregunta 2 dice, ¿es posible quitar triángulos equiláteros de las esquinas del triángulo ABC buscando que el polígono que se forme en el interior sea siempre de 6 lados, solo si el lado de cada uno de estos triángulos? Entonces acá la respuesta es, C es mayor que 0 pero menor que la mitad de la longitud del lado del triángulo ABC. La pregunta 2 dice, ¿es posible quitar triángulos equiláteros de las esquinas del triángulo ABC buscando que el polígono que se forma en el interior sea siempre de 6 lados, solo si el lado de cada uno de estos triángulos? La respuesta correcta es C es mayor que 0, pero menor que la mitad de la longitud del lado del triángulo ABC. Esto es así debido a que, ¿qué pasa? Si yo quito triángulos así como los que están acá, yo voy a ver que en el centro, que cuando quito cada triángulo me va a dar una figura de 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excepto hasta que llego a la mitad del triángulo, porque cuando llego a la mitad del triángulo se me forma un triángulo en el centro, un triángulo acá, un triángulo acá y un triángulo acá. Por eso la respuesta de la 2 va a ser la opción C. En la pregunta 3 dice, supongo que la longitud de los lados de los triángulos en las esquinas del triángulo ABC es exactamente la mitad de la longitud del lado de dicho triángulo, o sea, acá las esquinas 1, 2 esquinas, perdón, los centros de cada lado, el centro este centro, el siguiente este y el siguiente este. Si se fijan, entonces es cierto afirmar que A, el polígono interior es congruente con cualquiera de los triángulos de las esquinas. El polígono anterior va a ser un triángulo que es congruente, o sea, igual tal como lo mostramos acá, y me va a dar que sí es congruente como tal como les acabé de decir, y se me forman 4 triángulos internos. Entre las preguntas 4 y 6, las preguntas 4 y 6 se responden con las siguientes, con el siguiente enunciado y el siguiente problema. Los siguientes modelos de embaldosado se construyen sucesivamente. Tienen baldosas rojas colocadas en forma rectangular y un borde de baldosas blancas, como se muestra en la figura. Cada modelo tiene un área distinta y las baldosas blancas y negras que se usaron tienen forma cuadrada. Entonces, pues básicamente esto es un problemita típico de enésimo término. Entonces dice, la expresión que indica el número de baldosas negras en el enésimo modelo de embaldosado es. Entonces ustedes, a ver, ¿cómo lo pueden hacer? Entonces, primero tienen la baldosa inicial. Si se fijan, este lado es n y este lado es n, pero se le suma 1 más. Entonces va a ser n más 1. Si yo quiero calcular el área, me va a dar n por n más 1, de tal manera que la respuesta correcta para esta sería la opción C. Ahora, en el primer modelo, si n es 1, me va a dar 1 por 2, me va a dar 1 por 2, 2, y miren, tengo 2 cuadrados. En el segundo modelo, n es 2, si n es 2, me va a dar n igual a 2, 2, que valdría este.
2 más 1 me daría 3. 2 por 3 me daría 6. Y miren cuántos cuadrados vino tinto tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que sí es la respuesta correcta. Ok, para la pregunta 5 dice, con la expresión K más 4N más 6 se obtiene el total de baldosas negras y blancas en el enésimo modelo. En esta expresión K representa el número de baldosas. Entonces, a ver, ustedes ya calcularon cuál era la ecuación para las baldosas vino tinto, ¿sí? Entonces, o las baldosas rojas, la expresión es esta, es N por N más 1, ¿sí? Ahora, si ustedes ya tienen eso y no ven ese N por N más 1, quiere decir que eh, esta parte de acá, esta K equivaldría a ¿qué? Ok, entonces esta K haría referencia a las baldosas rojas que están en el modelo debido a ¿qué? Pues como esta no es la ecuación de las baldosas rojas y esa sería la ecuación de las baldosas blancas, quiere decir que esta es la ecuación que estamos buscando, porque miren, en la anterior yo encontré la ecuación de las baldosas rojas y es esta, n por n más 1. Ese n por n más 1 ustedes no lo ven acá en esta ecuación. Como no lo ven, ustedes pueden decir, listo, entonces, si esta es para negras y blancas o para rojas y blancas, pues esta 4n más 6 corresponde a las blancas y esto va a corresponder a las baldosas rojas. Por eso la respuesta correcta de la pregunta 5 es la opción C. Ahora, para la pregunta 6 dice, de acuerdo con la sucesión de modelos de embaldosados presentada, las baldosas blancas y rojas que se usaron tienen forma cuadrada de 11 centímetros de lado. Recuerden entonces, 11 centímetros de lado, 11 por 11 me da 121 centímetros cuadrados de área. Cada baldosita de estas tiene 121 centímetros cuadrados de área. ¿Cuál de los siguientes modelos corresponde al embaldosado que tiene un área de 6.776 centímetros cuadrados? Aquí lo único que podemos hacer es calcular la cantidad de baldosas y multiplicarlo por el área de cada baldosa. Entonces, en la opción B, que es la correcta, podemos evidenciar que tiene 8 de base por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de altura, 8 por 7 me da 56, 121 por 56, porque 121 que es el área, por 56 baldosas, eso me da 6.776 y esa es la respuesta correcta, que sería la opción B. Ahora, para la pregunta 7. En la ilustración se muestra el plano de 3 lotes contiguos, E, F y G, y algunas de las medidas de sus lados. La suma de las medidas de los frentes sobre la carretera segunda es 120 metros, o sea, todo esto mide 120 metros. Las medidas de los frentes de los lotes E, F, G son respectivamente D. Entonces, ustedes tienen que la base de este es 20, 50 y 30. Ahora, acá hay una relación entre 120 y esto que mide 100. Yo hago la relación que sería 120 a 100, eso me da 1.2. O sea que cada una de estas diagonales va a medir, va a medir esta medida multiplicada por la relación, y es una razón simple, que me daría 20 por 1.2, que me daría 24. 50 por 1.2, que me daría 60, y 30 por 1.2, que me daría 36. Por ende, la respuesta correcta sería la opción D. Ok, para la pregunta 8 dice lo siguiente. Ana desea construir 2 canales de longitud de 10 metros y 12 metros con tapas en forma de semicírculo como se muestra en la figura. Para calcular la capacidad de los canales, Ana utiliza la fórmula del volumen del cilindro. Ustedes saben que la fórmula del volumen del cilindro es pi r cuadrado por h. Entonces continuamos con la pregunta 8. Ana desea construir 2 canales de longitud de 10 y 12 metros, así tal cual como los vemos acá, es medio cilindro. Como les dije, pues recordemos que la ecuación del volumen de un cilindro es pi r cuadrado por h, pero en este caso va a ser dividido en 2, pi r cuadrado por h dividido en 2, debido a que tengo un medio cilindro en cada caso. Con tapas en forma de semicírculos como se muestra en la figura. Para calcular la capacidad de los canales, Ana utiliza la fórmula del volumen del cilindro, tal cual como se ve a continuación. Para el cilindro 1, la fórmula es pi r cuadrado por h dividido en 2 porque es medio cilindro nada más. El radio es 3, así que r al cuadrado me va a dar 9 y la altura es 10 y pues esa la coloco acá normal y coloco 9 por 10 me da 90 pi. Ahora, ese 90 pi dividido en 2, 90 dividido en 2 me da 45 y obtengo este 45 pi. Ahora, aquí en este caso tengo que hacer dos procedimientos. Entonces, en el primer procedimiento, lo único que voy a hacer es decir, listo, en el inicial digo, ok,
pi r cuadrado por h dividido en 2, que es la misma ecuación, el radio es 3 medios. ¿Por qué es 3 medios? Porque yo acá tengo que el diámetro de este es 3. Y recordemos que el diámetro es 2 veces el radio. O sea, para poder hallar, si me dan el diámetro y quiero hallar el radio, me toca dividir este diámetro que es 3, dividirlo en 2. Por este motivo, el radio es 3 medios. Y la altura es 12. Entonces reemplazo todo en la ecuación, hago las respectivas operaciones, 3 al cuadrado me da 9, 2 al cuadrado me da 4, por 12, yo simplifico esto y me da 3 por 9, 27 pi medios. ¿Listo? Eso me da el volumen del cilindro 2. Pero entonces yo quiero probar cuál de esas afirmaciones es correcta. Y para este caso la respuesta correcta va a ser la C. La capacidad del canal menor se iguala con la capacidad del canal mayor si la longitud se aumenta en 28 metros. Entonces miremos esto. Entonces la longitud inicial, o sea la H inicial era de 12, ¿sí? La H inicial era 12. Pero, ¿qué fue lo que hicimos? Pues tocaba sumarle 28 metros y se lo sumamos tal cual como lo tenemos acá. Eso me da 40. Si yo hago la misma operación, los mismos procedimientos, me da 40 por 9 cuartos, que es el radio al cuadrado, como lo vemos acá, y me da, simplifico el 40 con el 4 y me da 10. Pi por 10 por 9 me da 90, pi dividido en 2 me da 45, así que la respuesta correcta para la pregunta, para la pregunta 8 sería la respuesta C. ¿Ok? Entonces ahora nos disponemos a pasar a la pregunta 9. La pregunta 9 y 10 se responden con la siguiente información. Entonces tengo que observar los siguientes dibujos. Esto es una progresión, es un problema similar a los problemas de análisis de imagen. Entonces, se tomó una forma rectangular a la que se le ha ido aumentando una unidad de longitud y una unidad de área por cada lado, sin dejar de conservar su forma rectangular. La relación que se puede establecer en las respectivas áreas al variar en una unidad las dimensiones corresponden al arreglo numérico, y aquí la única opción que ustedes deberían analizar inicialmente en un principio es mirar el segundo dibujo y darse cuenta que tengo 2 a 6, una relación 2 a 6, y en la única en la que tengo esa concordancia es en la opción A. Por ende, por esta razón, la respuesta correcta tendría que ser la A. Ok, la pregunta 10 dice, al aumentar las dimensiones del rectángulo en una unidad de longitud, el perímetro de la nueva forma rectangular obtenida es. Entonces yo tengo que, inicialmente el rectángulo tenía un lado Y y un lado Y, un lado X y un lado X. Pero ¿qué hago yo? Le sumo 1, porque acá dice que si yo le sumo una unidad a cada lado. Entonces, bueno, le sumo Y más 1, Y más 1, X más 1 y X más 1 acá en este lado. El perímetro va a ser la suma de todos los lados. Tengo, mirad, una Y más una Y, me da aquí las dos Y's que tengo acá. X más X, mírenlas acá, X y X. Ahora 1 más 1 más 1 más 1, mírenlos acá al final. Y yo tengo que el perímetro va a ser igual al perímetro inicial, pero es como si le hubiera sumado un 4 nada más. Por eso la respuesta correcta es D. Aumenta en 4 unidades porque cada uno de los lados del rectángulo adiciona una unidad al perímetro. Ok, ahora continuamos con las preguntas 11 a la pregunta 13, de acuerdo con la siguiente información. Dos tanques de forma cilíndrica están siendo llenados de tal manera que a cada tanque entra la misma cantidad de agua cada minuto. Entonces, las gráficas 1 y 2 muestran la variación del nivel del agua en cada tanque. Entonces, a ver, si se fijan, el nivel del agua dejó de subir en cada tanque al cabo de ¿cuánto tiempo? 30 minutos. Esto nos indica que los tanques se llenaron. Eso indica que los tanques se llenaron porque llegaron al borde, pero el nivel del agua es distinto en ambos. Esto quiere decir que muy probablemente los tanques tienen diferentes dimensiones, ¿sí? Como lo mostramos en el dibujo acá siguiente. Entonces, tengo un tanque mucho más alargado y tengo un tanque mucho más ancho. Si yo echo la misma cantidad de agua al tiempo en ambos tanques, ¿qué va a ocurrir? Uno de estos dos se va a llenar más rápidamente. ¿Cuál va a ser? El de la izquierda, debido a que este tanque tiene un radio menor y se va a subir el nivel del agua más rápido. Por eso, la pendiente del tanque 2 es mucho más empinada, porque sube el nivel del agua más rápido debido a que el tanque es mucho más angosto con un menor radio. La inclinación de cada gráfica, mirando la pregunta 11, la inclinación de cada gráfica depende de la medida del radio de cada tanque. La respuesta correcta es la B. Sí, porque al utilizar un tanque de radio menor, el nivel del agua crece más rápidamente. Eso es correcto. La pregunta 12 dice, ¿la forma lineal de las gráficas depende solamente de la forma cilíndrica de cada tanque?
La respuesta correcta es la C. No, porque además de la forma, que es cilíndrica, también influye la medida del radio de cada tanque, ¿ok? Y la respuesta de la 12 es la C. La respuesta de la 13, miremos la pregunta 13. Dado que a los 30 minutos cada tanque se llena, se puede concluir que A, la capacidad de los dos tanques es la misma. Esto debido a lo que yo les indicaba acá en esta parte, en donde al cabo de 30 minutos ya no siguió subiendo la altura. Y como se introducía la misma cantidad de agua, miren acá dice la misma cantidad de agua por minuto, estos dos tanques llegaron al tope a los 30 minutos y ya dejaron de incrementar. O sea, a pesar de tener formas distintas como se ve acá, tienen el mismo volumen. La respuesta de la 13 es la A. Ok. Ahora, la pregunta 14 dice, el siguiente dibujo presenta el diseño de una piscina para niños que se requiere construir en un centro vacacional. Fíjense que acá hay una cáscara particular. La base dice está en metros, que eso es 400 centímetros, y acá a este lado está en metros, que son 300 centímetros. Por lo que, pues, teníamos que hacer esa unidad de conversión. Ahora, em, para la pregunta 14 yo tengo que decir, nos preguntan lo siguiente, para cubrir todas las paredes de la piscina con baldosas rectangulares del mismo tamaño y evitar desperdicios de material, debería usarse la baldosa representada en. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Resulta que me toca calcular el área de la piscina, o sea, el área que va a estar cubierta de baldosas. Tengo esta cara de acá, que es igualita a la de atrás. Tengo esta cara lateral, que es igualita a la que está acá, y tengo la cara del fondo, que sería esta base, este 4 por este 3, pero en centímetros, o sea, 400 por 300. De tal manera que me queda esta operación. 90 por 400 por 2. ¿Ese cuál lado es? Ese lado es este. 90 de altura por 400 de base multiplicado por 2 porque me da esta cara por la cara de allá atrás. Y lo mismo 90 por 300 y por 2 porque es esta cara y la cara que está por acá. Y la última cara a agregar, la última suma, sería 400, que sería esta base, por 300 y que me daría esta de acá. Si yo sumo todo esto, esto me daría 72.000, 54.000 y 120.000, lo que me da un área de 246.000 centímetros cuadrados. Ahora, yo tengo todas estas baldosas. ¿Y qué es lo que yo tengo que buscar? Tengo que buscar que el área de cada una de esas baldosas, que yo la calculé acá, 450, 625, 600 y 900, al dividir este número de acá, 24.600, dividirlo en alguna de estas, me dé un número entero. Y eso ocurre únicamente cuando divido en la baldosa que tiene un área de 600 centímetros cuadrados, que sería la baldosa de 20 por 30, haciendo que la respuesta correcta sería la C. Ahora, para saber el número de baldosas totales, el número de baldosas totales es la baldosa de la opción C. ¿Y cómo sabría yo el número de baldosas totales? Entonces, el resultado, el cociente entre 246.000 dividido en 600 me da 410 baldosas. Entonces, baldosas. Y la respuesta correcta sería la opción C, como ya les dije hace un segundo. Ahora, continuando con la pregunta 15, dice, una empresa encargada de diseñar y vender modelos de embaldosados lanzó al mercado su nueva línea llamada Cuadrícula, la cual se caracteriza por su distribución de baldosas cuadradas, blancas y rojas conformando diferentes tamaños y diseños. Las siguientes gráficas representan algunos de los modelos disponibles en el mercado, disponibles por esa empresa. Em, el primer tamaño es el tamaño 3, que tiene una baldosa en el centro y dos en los lados. El tamaño 4 tiene 4 baldosas en el centro y 2 en los lados. Tamaño 5 tiene 9 baldosas en el centro y 2 en los lados. Si ustedes se fijan, eso es un patrón n cuadrado más 2, en donde el dos es estas dos baldosas de los lados, esta y esta, esta y esta. Y ese n cuadrado es n igual a 1 acá. 1 al cuadrado, ¿cuánto me da? 1. 2 al cuadrado, ¿cuánto me da? 4. 3 al cuadrado, ¿cuánto me da? 9. Y así calculo el número de baldosas de baldosas rojas, ¿no? De baldosas rojas para cada caso. Ahora, el patio de la casa de un cliente tiene el tamaño 11 y quiere conservar el mismo diseño. Así que debe comprar ¿cuál? Entonces, bueno, listo. Tiene el tamaño 11, ¿cierto? Y el tipo tiene que mirar a ver cuántas baldosas compra. Entonces, fíjense acá en esto. Si
El N1 tiene tamaño 3, el N2 tiene tamaño 4, o sea, si es N1, se le suman 2 y me da el tamaño. O sea, por ejemplo acá es N3 porque es N a la 3, N al cuadrado que me da 9, es N3, entonces me da 5. El tamaño 3, el tamaño 3 es N1 y el tamaño 5 es N9. O sea que si tiene el tamaño 11, si tiene el tamaño 11, quiere decir que la N va a ser ¿cuál? Entonces el tamaño 3 tiene n igual a 1. O sea, si es el tamaño 3, yo le descuento 2 y sé cuál es la n. El tamaño 4 es n igual a 2. Si yo al tamaño le quito 2, voy a saber cuál es la n, que es n2. Y así para todos. O sea que si yo conozco el tamaño que es 11, la n va a ser, me toca restarle 2 y eso me da 9. O sea que las baldosas rojas van a ser n igual a 9. Si yo reemplazo en la ecuación que planteamos acá, que es n al cuadrado más 2, si yo reemplazo ese 9 por la n, me da 9 al cuadrado más 2 me da 83. Y esas son las baldosas rojas. Si yo miro, la única opción que tiene baldosas rojas 83 es la opción C, por ende la respuesta correcta es la C. ¿Listo? Ahora, para la pregunta abierta, conteste la siguiente pregunta con letra clara y sin salirse del espacio previsto para ello. La región sombreada de la figura representa un mapa de Dakota del Sur. Si cada lado de los cuadrados de la figura corresponde a 100 kilómetros, entonces, ¿cuál es el valor aproximado para el área de Dakota del Sur en kilómetros cuadrados? Entonces, ¿qué les toca hacer? Primero tienen que decir, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadrados llenos completamente. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Listo? Tengo 18 completamente llenos. Ahora voy a ver si puedo hacer otras parejitas más. Entonces 18, si 9, digamos que estos tres formen el 19, que estos tres formen el 20 y que esta de acá con estas me formen el 21. Esta respuesta es abierta, puede dar 20 o 21 y yo tengo que va a dar 21 cuadrados por el área de cada cuadrado, que son 100 centímetros, 100 kilómetros cuadrados, y eso me daría un área total de, entonces me daría 100 por 2, me da 210.000 kilómetros cuadrados, que sería el aproximado, puede que de 200.000 o 220.000, dependiendo de cómo hayan tomado la cuadrícula. Y con eso finalizamos esta sesión de matemáticas del curso virtual de las pruebas Presaber 11 del Instituto ATIS Entrena tu Saber.